Hay varios. Sí, no es un grupo grande, ido creciendo. Se mueven a Valparaíso. Como es sobre creación en particular, tú como invitado, pero también creación en general, que habláramos de alguna de tus obras favoritas, ¿sí? de tus libros, de tus... Yo en general, los libros que me gustan, no los tengo en Santiago. Tenía la casa en la playa. Claro, que son... Se cachabas cuando nos conectamos por cosas de la playa, está ahí en Mirasol. Allá Sí, allá sí, porque ya te has conectado cuando claro. hacemos las cosas de las Simpsons. Claro, entonces tengo todos los libros que más me gustan. Te podemos No, si tengo porque... traje algo. Entonces, tú vas a presentar. Presento y pasamos la conversación sobre... Hago la introducción, voy a leer un primer párrafo del libro y ahí empezamos a conversar. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el espacio Extremo Centro de la Biblioteca del Mineduc, en este ciclo de conversaciones sobre creación, literatura, que hemos organizado junto con la biblioteca y diferentes creadores del espectro nacional. Hoy nos acompaña el profesor y académico y poeta Nain Nómez, a quien damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Nain. Muchas gracias por la invitación. Nain Nómez es oriundo de Talca. Él estudió filosofía y literatura en la Universidad de Chile, en Carleton y en Toronto, donde hizo su magíster y su doctorado. Ha sido profesor en la Universidad de Chile, en la Universidad Técnica del Estado, en Queens, en Canadá, California, en Long Beach, y en la Universidad de California en Irvine, y en Poitiers, en Francia. Actualmente es académico de excelencia en la Universidad de Santiago. Nain Nómez ha participado en el consejo editorial de las revistas Orfeo, Nomadías, Rocinante, Espíritu del Valle, Revista de Literatura Chilena, Lingüística y Literatura y Revista del Pacífico, entre otras publicaciones. Entre sus libros de poesía se cuentan Historias del Reino Vigilado, 1981, Países como Puentes Levadizos, 1986, Movimiento de las Salamandras, 1999, Ejercicios Poéticos para Cocinar, 2012, Exilios de Medusa, 2015, y Baldío, poemario generado en el contexto de la pandemia y del cual hoy día vamos a conversar con Nain. Entre su obra crítica destacan Pablo de Roca, Una escritura en movimiento, El amigo Piedra, Pablo de Roca, Historia, Utopía y producción literaria. También es un reconocido antologador. Es autor de la Antología Crítica de la Poesía Chilena, de la cual ya se registran 6 volúmenes. Bueno, eso como una mínima presentación de la trayectoria de Nain. Nain, hoy día la idea es conversar de tu último libro, Baldío, y quiero hacer una mínima introducción para después escucharte sobre cuál fue el proceso de gestación de esta obra y que lo compartas con nosotros. Dice: cuando despertó, la pandemia todavía seguía allí. Así comienza el libro, que se constituye de 262 versos. Dice: un desfile de fantasmas con mascarilla, sin manos, sin labios, sin lengua, sin rostro, casi sin piel, los nuevos intocables de una secta invisible que dejan mensajes en aparatos que nadie escucha, casi sin cuerpo. Los caídos ya no pueden ser felices o infelices, ni siquiera tienen ataúd o ceremonias del adiós. ¿Qué nos espera? ¿Cuándo será la próxima pandemia? ¿Un planeta sin agua ni alimentos? ¿El baldío irreversible? ¿La radiación? ¿La guerra? ¿El frío y el calor recargado? ¿El fin de todas las predicciones?
el autoexterminio total. Ahí. Háblanos de este último trabajo tuyo. Sí, bueno, en general los libros de poemas tienen distintos orígenes, ¿no? Y probablemente cada autor te va a decir algo diferente, cómo se va gestando cada libro. Pero hay ciertos elementos que son como comunes, probablemente a todos los creadores, a todos los autores, sobre todo en el terreno de la poesía, que yo creo que muchas ideas nacen a partir de los contextos que se viven, como el caso de Baldío, ¿ya? Y otros nacen a partir de decantaciones que el poeta va haciendo en el tiempo, ¿sí? En que fundamentalmente la poesía surge de las relaciones que se producen entre distintos fenómenos, distintas ideas y distintas palabras, ¿sí? Y esas relaciones son un elemento muy importante para remitir al lector, porque el lector tiene que hacer sus propias relaciones, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que estamos, en que el lector tiene que ser activo. Ya no pensamos en el lector pasivo que podrían pensar el siglo XIX o antes. A partir de las vanguardias, los lectores se hacen activos y participan de la construcción de los libros con sus propias interpretaciones, sus propios análisis y su propia mirada sobre ese mundo que se les presenta. En el caso de Baldío, para volver al tema, en el caso de Baldío, bueno, la pandemia puso una marca muy fuerte en cada uno de nosotros, ¿ya? Nosotros en Chile, en América Latina, en el mundo, sufrimos este flagelo hasta el día de hoy, ¿ya? Flagelo que a la vez es una producción humana, ¿cierto? Como se ha estado descubriendo permanentemente, es decir, el propio ser humano crea sus propios flagelos, ¿ya? Desde las pestes de la Edad Media hasta ahora. Y en ese sentido, lo que tenemos es un problema cada vez peor con la naturaleza. Es decir, cada vez nos hemos ido alejando más de la naturaleza. La vemos como, sobre todo los occidentales, que somos más depredadores incluso que otras culturas, la vemos como algo que hay que conquistar, que hay que avasallar, que hay que aplastar, que hay que reprimir o que hay que usar. Sobre todo en la época de consumo en que vivimos, hay que usarla. Y esto comenzó con el desarrollo de la modernidad, ¿ya? El desarrollo de la modernidad que viene desde el Renacimiento, pero que se fue acrecentando con el capitalismo, ¿ya? Que tuvo sus elementos bienhechores también, porque gracias al capitalismo tenemos más libertad, incluso las mujeres tienen más libertad, porque tuvieron que salir al mercado, ¿ya? Tuvieron que salir a trabajar, tuvieron que participar en el aparato administrativo del Estado, tuvieron que tener profesiones, y eso se logró gracias al capitalismo. Pero tiene el lado nocivo, que son muchos, y sobre todo la destrucción de la naturaleza. Y de algún modo las pandemias son una reacción de la naturaleza frente al ser humano, son maneras de sobrevivir que tiene la naturaleza, ¿ya? Y que de algún modo ve en el ser humano al enemigo y lo ataca. ¿Son cíclicas? No sé si son cíclicas. Recurrentes. Yo creo que más bien lo que tenemos sería una intensificación de las respuestas que dan, de las reacciones que da la naturaleza al ser humano, ¿ya? Una intensificación que se va haciendo cada vez más rápida, ¿ya? Y se va haciendo más rápida porque cada vez se siente más atacada. Es decir, el ser humano ya le va quedando poca naturaleza que terminar, digamos, para con los fines de crear más tecnología, de crear más elementos de producción, ¿no es cierto?, etc. Entonces, lo que alguna vez pudo haber sido en lapsos temporales más lejanos, porque además la vida era más lenta, ¿ya?
cada vez se va haciendo más rápido y yo creo que de esta pandemia probablemente no salgamos nunca más. Entonces... de este estado que... Claro, y de la pandemia que se sigue reproduciendo de distintas maneras, ya se va haciendo incluso algo cotidiano. Nos acostumbramos a andar con mascarilla, nos acostumbramos a preocuparnos de lavarnos las manos, al problema que tenemos para viajar, etc. Y ya se transforma en algo que es parte de nosotros. ¿Ya? Y no sabemos qué nuevos focos de virus vamos a tener en el futuro. No tenemos ni la menor idea, o si va a haber otras formas de virus que van a atacar desde otros lados. Todo eso está por verse. ¿Ya? Incluso tengo la idea de escribir un Baldío 2, pero que sea el futuro humano, ¿ya? Donde el ser humano ya prácticamente desaparece. Entonces, bueno, se gestó a través de todo esto y de una enorme cantidad de lecturas que yo hice en ese momento, porque esto fue el año 2020. Una enorme cantidad de lecturas, de diarios, de textos históricos, de textos de poesía tradicional, como el caso de Eliot, ¿no? Y La tierra baldía, La peste de Camus, etc. ¿Ya? Y de toda la información que fue llegando, empezando por Wuhan, digamos, el lugar donde se gestó, fue el origen de la pandemia, y que hubo un libro completo dedicado un libro de múltiples ensayistas de todo el mundo, exacto, que se llamaba, tenía un nombre, claro, además, y que había escritores, historiadores, absolutamente todo. Que se distribuía gratuitamente por todos lados. Sí. Exacto. Entonces, con todos los antecedentes que uno iba recogiendo de lo que pasaba en la casa, lo que pasaba en el barrio, lo que pasaba en la ciudad, en el país, y luego en el universo humano. Ese es el contexto en el que surge claro, esta obra. Ajá. Claro. Y lo empecé a escribir de a poco. En realidad yo me demoro, ¿eh? No soy de estos escritores que publican demasiados libros tampoco. Me cuesta, como decía Gonzalo Rojas, para escribir hay que demorarse. Hay que demorarse. Yo escribía casi siempre el mismo libro, lo iba aumentando nomás. Entonces, así surgió y así se fue haciendo, fue por partes. Me acuerdo que empecé con un cuadernito que tengo yo donde anoto muchas cosas, ¿ya? A mano. ¿Ya? No hay como escribir a mano porque uno escribe a mano y piensa más. Si escribe en el computador, ya también lo hago, ¿ya? Pero siento que es más liviana la escritura en el computador, que es más leve. Entonces empecé con una parte y luego lo fui armando. Incluso hoy día todavía debería corregir muchas cosas. Pero ya está publicado, no hay caso. Bueno, son 262 versos. Sí. Eso lo tomé del comentario que hace Julián, que lo leyó línea por línea. Entonces se entiende, en el fondo es muy unitario. Es una construcción, es un poema largo. Claro. Es un poema largo. Lo que da cuenta también de la unidad temática, de la unidad conceptual y del momento en el que te encuentras sumido, concentrado el proceso de creación. Sí. La idea de este espacio es hablar justamente, y ahí podemos ingresar, ahora estamos en el contexto, pero en el proceso mismo de la escritura. Tú ya hiciste referencia diciendo que escribiste a mano. Sí. Y estamos en el contexto de pandemia y encierros, todos en nuestra casa. Tú estabas en tu casa, estabas claro, solo. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de crear el libro y hacer un libro en pandemia. Después lo editaste, lo publicaste. ¿Cómo ha sido el desarrollo del proceso de la obra? Sí, tuvo un camino largo, ¿no? Yo creo que lo escribí en muy poco tiempo. Ya, por eso tiene cierto carácter unitario. Solo que, claro, una parte que fue como la masa inicial. A mí en realidad lo que más me interesa siempre es encontrar el título. Una vez que tengo el título, tengo el poema. ¿Ya? O sea, ya me pongo a escribirlo. Pero para mí los títulos son fundamentales. Si te fijas en los títulos de mis libros, ¿ya? Y dentro de los libros, títulos de poemas, eso es lo que más me cuesta.
Y entonces, teniendo el título, yo ya sabía lo que iba a escribir. Y ahí solo entré en la escritura y salí muy rápido. Ya fue publicado, no me acuerdo, en mayo creo del 2020. Y yo lo tenía hecho ya en 2019, a fines del 19. A fines del 19, ¿no? La pandemia empezó... No, marzo del 20. Marzo del 20. En marzo del 20. Marzo del 20. Ya. El primer caso, perdón. el primer caso No, registrado en tienes Chile toda la en razón. la primera semana de Sí, marzo sí. del, El poema del se 20. escribió Ajá. en mayo. Ajá. Sí, y después la publicación fue más tarde. Claro, Pero ya estábamos con las cuarentenas. claro. Ya estábamos en las Sí. cuarentenas. Y yo de repente me arrancaba a la costa, ya me iba por caminos de estos super Caminos interiores. para que lo estudiara. Y en eso ya también escribía, y así salió el libro, ya en mayo, y lo empecé a divulgar rápidamente por distintos medios, ¿ya? Y por lo menos dos poetas que me interesaba su opinión me dijeron: tienes que publicarlo, ¿ya? Tienes que publicarlo. La Elvira Hernández, Ajá. que me dijo: haz una plaqueta, ¿ya? Y Raúl Zurita, que me dijo lo mismo, que tenía que publicar el poema. Que lo sacara. Exacto. Ajá. Entonces empecé a divulgarlo y apareció como por fragmento en varias revistas, pero fundamentalmente revistas académicas, que es como el ámbito en que yo me muevo. Yo todavía no estoy en el ámbito de la virtualidad. Entonces salió publicada una revista de La Frontera, de la Universidad de La Frontera. Salió publicada una parte en la revista de mi universidad que tenemos en el departamento. En los H. Claro, Árboles de Rizoma. Y salió publicado como en 2 o 3 revistas más, ¿no? Pero en fragmento. Incluso en la revista de los Sachs salió en castellano, en inglés y en portugués, ¿no? Porque es una revista que funciona con las 3 lenguas. Y posteriormente, cuando lo mandé para afuera, Alain Sicard, que es un crítico francés, el mayor especialista que hay en Pablo Neruda, aunque aquí casi nadie sabe, en Chile. Tiene un gran libro que editó Gredos que se llama El pensamiento poético de Pablo Neruda. Y él lo dijo: yo lo traduzco, Valdío. claro, y lo tradujo y lo mandó a una revista en París. Y luego otro profesor de Canadá, de Toronto, que fue mi profesor de tesis, de mi tesis de doctorado, lo tradujo también al inglés y lo mandó a ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora, a Barbados, uno de estos países pequeños que hay en el Caribe, ¿ya? Donde él tenía relaciones, y salió ahí. Y ahora lo mandó a China y lo van a publicar allá también. Entonces ha tenido un camino largo el poema, ¿ya? Y el libro en realidad es muy pequeño, ¿sabes? Es un poemario que no supera las 25 páginas, incluyendo las imágenes y las ilustraciones. Claro. Es una escritura breve, pero ha tenido un recorrido largo ya en estos 2 años. Ha salido a muchos lados, y afuera lo han publicado también en otros lados, bueno, ya ni me acuerdo mucho. Pero también es debido a que no es muy largo, eso también le permite tener un recorrido más lados. sencillo, más... Claro. Y eso tiene otro... Esa es una virtud de las tecnologías, ¿no? Claro. Ahí hay una virtud Hay muchos problemas, pero también hay mucha virtud. Ahí hay una virtud de esta velocidad, ¿no? Que permiten estas nuevas tecnologías de las comunicaciones. Claro, Sí. claro que sí, eso es sumamente importante. Hay un tema importante ahí en el libro que es sobre las formas de comunicarnos durante el encierro, y toda la cosa telemática, ¿no? O sea, con la familia, con los amigos, y esta forma que se instala también, hasta hoy día, al menos en Chile, del teletrabajo. Hay una discusión ahí, tú abordas esa experiencia de lo virtual y de lo telemático, que también toca las relaciones interpersonales. Claro, y que en ese momento parecía que se iban a quedar durante mucho tiempo, lo que, como tú dices,
afecta a las relaciones humanas que uno no sabe en ese momento si las va a afectar para siempre. Yo creo que en algún sentido las afectó para siempre y probablemente las va a seguir afectando en el futuro. Hay algunas ganancias de todo esto, que es este mayor acostumbramiento a poder funcionar a distancia. Anoche hice una clase a distancia, ya participo en un posgrado de poesía de Valparaíso. Entonces, claro, tiene toda esa ventaja de que te permite hacer cosas que de otra manera no puedes hacer. Pero tiene toda la desventaja que está trayendo el neotecnoliberalismo, Neotecnoliberalismo a nuestro mundo, que afecta a las relaciones humanas, convierte a todos los ciudadanos en zombies que andan mirando el suelo, no el suelo específicamente, pero la pantalla, ¿ya? Por todos lados, y que ya no hablan con nadie, ¿ya? Solo con la pantalla. Y eso puede llevar a extremos radicales que no sabemos cuáles van a ser. Yo entiendo que hay mayores facilidades en muchas cosas, ¿ya? Pero ¿cuántas cosas se pueden atrofiar con eso? No sabemos. Claro. Esto es, lo que tú estás retratando es previo a la pandemia, pero la pandemia lo intensifica, lo agudiza. Claro. y lo intuye como una forma de vida prácticamente. Exacto. Porque ya estaba. Claro. O sea, todas estas tecnologías y todos estos medios y esta relación con lo digital, claro, ya estaba. Claro. Ya estaba en las casas, estaba en los dormitorios, sí, estaba, ¿no?, en el bolsillo del pantalón o de la camisa. Exacto. Pero la pandemia lo radicaliza de alguna manera. Claro. Y por ahí tú dices, ¿no?, que quizás es para siempre. Que cambia el modo de relacionarnos entre nosotros y con los aparatos. O sea, claro, mucha ficción, mucha ciencia ficción se nos acerca rápidamente a partir de la pandemia. El cine, ¿no? El cine nos ha dado buena... Y la literatura desde hace mucho tiempo, desde Isaac Asimov en los 50, ¿no? Bradbury en los 70. Saga, claro, y tantos más, ¿ya? Nos está acercando rápidamente todo este mundo que solo veíamos en las letras o en la pantalla y no sabemos mucho dónde nos lleva. Por ejemplo, todo el tema del dolor. Los muertos son asépticos, es decir, nunca sabemos, vemos cifras, ¿ya? Mientras no nos afectan directamente, están ahí convertidos en una cifra, en una estadística. Y todo eso es muy aséptico. Sí, tú mencionas ahí la imposibilidad de acompañar a los muertos, para los deudos, para los familiares. Eso es muy brutal, ¿no? Eso es muy brutal. Te pongo un ejemplo. No me acuerdo si fue, ya no me acuerdo, el 20 o el 21 murió Efraín Barquero. Era muy amigo mío. ¿Ya? Y sus hijos no están acá, viven en Estados Unidos y en Francia. Era un día que llovía intensamente. Yo fui al cementerio, estábamos yo y la persona que le llevaba todas las cosas acá en Chile, porque su esposa ya había muerto. Y ella con su marido y su hijo, y yo. Era toda la gente que había. Dijimos unas palabras bajo la lluvia, eso lo grabó ella, la persona esta que se encargaba de todas sus cosas prácticas, y eso fue todo. No había nadie más. Entonces, claro, la pandemia te llevaba a estos extremos en que la gente se muere sola, o se moría sola. Y además no podías tener más de 5 o 6 personas, creo, en ese momento, que estuvieran allí. Entonces, me tocó eso, claro. A otra gente le tocan otras cosas, o le toca la muerte directa. Y todos esos muertos son como los desaparecidos, ¿ya? Es decir, nadie los ve, nadie los toca, nadie sabe de ellos. Son una cifra más.
A no ser, como digo, que sea algún amigo, algún familiar o alguien muy cercano. Y en ese caso estás involucrado. Pero ni siquiera puede hacer, como digo yo ahí, la ceremonia del La adiós. ceremonia de la despedida. Claro. Entonces, ese es uno de los efectos, pero hay muchos más. La gente se ha enfermado, ¿ya? La enfermedad de estar frente al computador permanentemente, la enfermedad de no tener relaciones con el resto del mundo, la vuelta de los niños a clases ha sido tremenda, ¿ya? Es decir, niños que ya no quieren volver o niños que vuelven y se enferman, etc. ¿Sí? Miles de problemas que empiezan a pasar por debajo, ¿no? Que no se advierten a simple vista, pero que están ahí corroyendo de algún modo la familia, las amistades, la sociedad en su totalidad. Ahí, como para cerrar este bloque, sobre tu proceso de creación y este libro, ¿nos puedes leer un par de páginas del...? Sí, yo del quería agregar libro? solo que el libro se inicia con un cuadro de Bruegel, que Ajá. es sobre la peste que ocurrió en Europa, no me acuerdo en qué época, creo que el siglo XVI, ¿ya? Y se cierra con otra imagen que es la imagen del desierto, El desierto. que es como la proyección de lo que podríamos llegar a... El avance del desierto. de lo que podría llegar a ser. Bueno, el libro se inicia con un epígrafe de T.S. Eliot. El baldío es una referencia a la tierra baldía La de... tierra baldía, de West claro, Finlandia. es una que dice I had not thought that hath undone so many, es decir, nunca pensé que la muerte iba a destruir a tantos. Y voy a leer el principio, ¿no? Que dice: cuando despertó, la pandemia todavía seguía ahí, y recordó el cuento de Monterroso con algo de ironía, con algo de pavor. Durante los días anteriores tuvo varias pesadillas, pero ninguna comparada con esta. Como toda persona letrada, rememoró la peste de Camus, el año de la peste de Dafoe y En las montañas de la locura de Lovecraft, en la versión cinematográfica de Carpenter, o los films directamente virales como Contagio de Soderbergh o Pandemia, nuestra antesala al infierno, aunque por alguna razón le resonaba con mucha fuerza El hundimiento del Titanic, de Hans Magnus Enzensberger. Esa metáfora de la modernidad ostentosa, un barco monstruoso petrificado en el fondo de los mares. A su juicio, la proliferación del virus expandiéndose por el mundillo de la especie humana, dejando su marca afiebrada en tarjetas, monedas, mejillas, administrando la vida y la muerte en los hospitales, fuera de la biovigilancia y el control. Era solo un aviso de lo que vendría cuando la utopía de la comunidad inmune, fantaseada por el nuevo sujeto del tecnopatriarcado, se convirtiera en el reality show más espectacular de las últimas décadas. Un desfile de fantasmas con mascarilla, sin manos, sin labios, sin lengua, sin rostro, casi sin piel, los nuevos intocables de una secta invisible que dejan mensajes en aparatos que nadie escucha, casi sin cuerpo, apenas una prótesis cibernética, una máscara entre otras máscaras, un tapabocas con diferentes diseños que te obliga a callar para mantener la desigualdad social. Y fuera de las imágenes cinematográficas, del dúo dinámico Batman y Robin, fuera de la performance teatral, apenas un código, una casilla en la nube, una sombra. No se reúnen con nadie, no tienen carne. Su domicilio es Amazon, Facebook, Instagram. Una partícula del ser humano consumiéndose a sí mismo en la soledad de un estado de excepción permanente, de cuerpos abducidos, atemorizados, encapsulados para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te pedí que compartieras con nosotros, aparte de tu libro, algún libro favorito tuyo, alguna obra de poesía o de narrativa para que nos hablara también de tus gustos literarios. Sí, Así bueno, que, ¿qué trajiste mira, para...? los gustos son tantos que uno no puede, pero
para seguir con Eliot, aquí tengo a su compañero de ruta, que es Ezra Pound. Y de Ezra Pound, que lo leíamos mucho cuando éramos adolescentes, sobre todo me interesa un canto, que es el canto de la usura. No lo voy a leer, pero no se puede más. claro, de la usura, que escrito a comienzos del siglo XX, Ezra Pound en verdad se mete en todo, es un gran traductor de todas las lenguas, traducciones que son muy subjetivas. ¿Ya? Él en realidad, más que traducciones, son subversiones de la literatura china, la literatura europea, desde Rimbaud para adelante, y también del latín, del griego, etc. Entonces, yo creo que los cantos de Pound, los cantos pisanos y los cantos son poemas absolutamente que uno puede leer y releer permanentemente. ¿Ya? Y luego tenía otro texto que me interesaba, que Vallejo. es César Vallejo. Ajá. ¿Ya? César Vallejo, pasando al mundo latinoamericano, yo hice mi tesis de magíster sobre Vallejo. ¿Ya? Así que lo conozco bastante bien. ¿Ya? Y Vallejo es extraordinario, es como, en relación al lenguaje, es como nuestra Gabriela Mistral, ¿no? Retuerce el lenguaje, como fue José Martí para los cubanos, ¿ya? Poetas que retuercen el lenguaje, crean lenguaje nuevo, ¿ya? Y casi calladamente son los más revolucionarios de todos, ¿ya? Porque Vallejo pasó casi desapercibido como persona, no como Neruda, digamos, el bate tonante que tenemos, ¿no? Vallejo era como el otro extremo, y murió, como decía por ahí, en París con aguacero. Entonces, solo una estrofa ya para poner el tono, ¿no? Y si después de tantas palabras, se llama este poema de Poemas Humanos, que dice: y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, y si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se la coman todo y acabemos. Sigo con el siguiente para no dejarlo tan inconcluso. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra con sus propios desastres y espiar el momento de apagar con sus sombras su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todos, y qué más da. Un gran poeta, Vallejo, digamos. Se celebran ahora los 100 años de Trilce, su segundo libro, que casi nadie leyó porque era tan complejo que nadie lo entendía. De hecho, con el título incluso hay un montón de interpretaciones, lecturas. De lectura, claro. Y se está celebrando en varios lugares los 100 años de varios libros, entre ellos Trilce, Los gemidos de Pablo de Roca, 20 poemas para leer en el tranvía de Oliverio Girón, el Jane Joyce, el Ulises de Jane Joyce, etc. Hay una enorme cantidad de libros que se produjeron ese año y que dan parte de los orígenes de la vanguardia latinoamericana. Huidobro también cumplió 90 años de Altazor, creo que cumplió también hace poco 90 años, si no me equivoco, el 2020. 31 terminó Altazor, o sea, pero de la primera, no, el 2018 parece que se cumplía, de la primera entrega, de la primera entrega. Lo fue haciendo por parte. Fue por parte, sí. Del prefacio, si no me equivoco. Claro. Del prefacio, sí. Claro, sí. Pero cumplía 90. Una gran cantidad de poetas que hicieron famosos. José Juan Tablada, el mexicano, también publicó un libro. Hay otro libro de Osvaldo Andrade en Brasil, también del 22. Todos son libros del año 22, ¿ya? Que son súper importantes. Bueno, yo rescato Contra la muerte de Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas. Esta es la primera edición de Contra la muerte, y efectivamente es un gran libro, Contra la muerte. ¿Ese año 38 por ahí? ¿30? No. ¿Anterior?
No, posterior. Esto es del 64. 60. El primer libro de él es del 48 y este es el segundo, que es él escribía poco, como decía, escribía demorándose. Entonces no publicó tanto, pero quiero citar solo el poema que justamente se llama Contra la muerte, por lo menos un pequeño fragmento, no voy a leer entero, sería una lata, pero que dice, empieza y dice: me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver, no puedo ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír, a diestra y a siniestra, con tal de prosperar en mi negocio. Bueno, esto se relaciona con Lusura de Pau. El poema de Pau. Claro. Después dice: ¿qué sacamos con eso de saltar hacia el sol con nuestras máquinas, a la velocidad del pensamiento? Demonios, ¿qué sacamos con volar más allá del infinito? Si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir fuera del tiempo oscuro. Dios no me sirve, nadie me sirve para nada, pero respiro y como y hasta duermo, pensando que me faltan unos 10 o 20 años para irme, de bruces, como todos, a dormir a 2 metros de cemento allá abajo. ¿Sí? Es decir, ahí una pregunta que podemos todavía hacernos hoy: ¿qué sacamos con llegar a la Luna o llegar a Marte, como se está haciendo de nuevo, ¿ya?, en estos momentos? Si acá nos morimos de hambre o de pandemia. Y de soledad, y de soledad. Hay mucha gente que dentro de eso murió sola. No solo tenía los ritos funerarios en total soledad con los deudos, claro. También hay mucha gente que fue muy brutal también. El abandono que hubo de la gente en los hospitales o de personas mayores que estaban recluidas, se les prohibía la visita. Entonces claro, hubo una brutalidad y muy pocas veces vista en periodos. No es una dictadura, no era una situación militar, no era una situación de catástrofe. Claro. Sin embargo, se aplicaron normas muy brutales contra la población en general, contra los niños, y aislando a los niños en las casas, prohibiéndoles jugar y ir al colegio. Claro. Y aislando aún más a los adultos mayores que estaban en situación de abandono. Sí, eso fue una de las cosas más lamentables que nos tocó. Claro, pero también el miedo a lo desconocido, el hecho de que murieron varios cientos de millones de personas, casi con una guerra, de todas maneras. O sea, ahí es muy difícil saber qué es lo... O sea, está toda esta restricción a la libertad, que obviamente tiene un doble sentido, pero por otro lado, ¿qué hace si no tiene referente? Sí, pues se va ahí, se apodera ahí el pánico. O sea, el pánico, el miedo. Sí. Que es un tema que está pendiente en las sociedades humanas y cada día más. Es decir, pensamos que cuando se terminó la Guerra Fría se iban a terminar los grandes conflictos y por lo tanto íbamos a quedar liberados, y cada vez seguimos teniendo... No, estamos en una escalada nueva de pruebas de misiles y cosas de ese tipo. Es muy difícil saber cómo hacer la sobrevivencia. Bueno, esta es la ciudad de Gonzalo Millán. De Millán, ya que fue compañero mío en muchas ocasiones. Y creo que es un gran libro, ¿ya? La ciudad es un libro bastante único, bastante original, y la ciudad tiene toda esta mirada del tiempo hacia adelante, del tiempo, la posibilidad del retroceso del tiempo, que es imposible, ¿ya? El tiempo humano, que es imposible, y la ciudad de algún modo se transforma en un símbolo del país, de la vida, de las naciones, de muchas cosas, ¿ya? La ciudad es como el lugar desde donde habitamos por un lado, pero también es, en el caso de la ciudad de Millán, es como el lugar con el que te armas, ¿ya? Dentro del cual estás. Claro.
Entonces, en ese sentido, es un libro muy, muy interesante. No sé si no quiero dar mucho la lata, así que no. Pero a lo mejor solo un párrafo, porque el libro se va desarrollando y tiene que ver con la ciudad prisionera, ¿no? La ciudad de Pinochet. Ciudad sitiada. La ciudad sitiada, claro. Que es como la ciudad sitiada por la peste, como lo mismo, pero de otra manera, obviamente. Y esta ciudad empieza a ser destruida y de algún modo la utopía del poeta la transforma en una ciudad, en un camino que se puede desandar y volver, digamos, al momento anterior a la destrucción de la ciudad. Pero todo eso es utopía, ¿ya? Porque la ciudad la abre y la cierra el poeta, ¿ya? En el fondo es también una mirada sobre la creación, sobre cómo el poeta es capaz de crear mundo y a la vez, al cerrar el libro se cierra ese mundo. Pero lo interesante es si ese mundo sigue habitando en la conciencia del que lo leyó, o del interlocutor, digamos, con quien se dialoga. Y eso es lo importante de la literatura, ahora para volver al tema de la literatura, ¿ya? Lo importante es eso, es decir, qué nos deja la lectura o qué nos deja la poesía, ¿ya? Y como la poesía, como decía Hölderlin, es el más peligroso de los lenguajes, ¿ya? De algún modo está más allá de cualquier mirada directa que uno tenga sobre el mundo. Por eso es tan importante, porque sigue subyaciendo en los márgenes de la conciencia, en el subconsciente, sigue funcionando en la fantasía, sigue funcionando en los delirios, en los imaginarios. Y eso es fundamental, ¿ya? Porque eso no tiene barreras, no tiene censura, y de algún modo nos alimenta. Entonces, cada vez que uno habla, lo que yo dije una vez que cuando estaba trabajando sobre Pablo de Boca, cada poeta crea su propio modo de ser criticado o de ser percibido. Es decir, no hay, aquí voy en contra de toda la academia, digamos, no hay metodologías anteriores a la producción literaria, ¿ya? Entonces, para leer la ciudad hay que leer el libro, y una vez que uno lee el libro dice, esto es, desde aquí sale la ciudad, ¿ya? Lo que está produciendo la ciudad es una mirada sobre nuestra memoria, sobre nuestro pasado, lo que puede ser nuestro futuro y lo que somos cada uno de nosotros. Y esas preguntas no se pueden hacer fuera de la literatura, muy difícil, o fuera del arte en general, no solo la literatura, obviamente, ¿ya? Fuera del arte en general. Y quien más peligrosamente se acerca a ese escudriñamiento del interior del ser humano es la poesía. Más que la narrativa, más que otro tipo de género, ¿ya? Ahora, yo soy bastante enemigo de los géneros, ¿ya? Porque los géneros los inventaron los europeos. Y en América Latina nosotros nos desprendimos de los géneros a partir de las vanguardias, ¿ya? Y utilizamos la prosa, la poesía, el dibujo, distintos elementos creativos en conjunto, de la misma manera, ¿ya? Por eso también lo hacemos con música, lo hacemos con la pintura, con el cine, con todo, ¿ya? Y eso viene de los mundos indígenas, porque para los indígenas no existían los géneros eran una creación europea. Entonces, si podemos hablar, por ejemplo, Carmen Berenguer, ¿ya? Que creo que tengo ahí un libro también de ella, pero ya no voy a alcanzar a mirarlo, no sé qué me importa. Tengo Huellas de Siglo, que es uno de los primeros libros que publicó Carmen Berenguer, y que justamente es una mirada sobre la ciudad de la dictadura también, ¿no? Como lo ve la de Gonzalo Millán en El exilio, lo de Carmen Berenguer es en Chile, y ella habla del Santiago Punk, y escribe sobre eso, y escribe sobre los inmigrantes y sobre todo lo que está pasando en la ciudad de Santiago en el periodo de la dictadura, ¿ya? Hace una especie de collage, ¿ya? de imágenes literarias, imágenes poéticas, y las va superponiendo unas con otras. Entonces,
allí hay una mirada sobre lo que es la ciudad, que es distinta a la mirada del arquitecto, de la mirada del historiador, ¿ya? De la mirada incluso del arqueólogo, que está mirando por debajo de la superficie de lo que existió antes, ¿ya? O de cualquier otra mirada, la del sociólogo. La mirada de la poeta en este caso es totalmente diferente. Y hay muchos poetas que escribieron, mujeres y hombres que escribieron sobre estas ciudades bajo la dictadura, cómo funcionaban, qué era lo aparente, qué era lo latente, qué es lo que estaba por debajo. Eugenio Brito en Vía Pública, también, de la misma generación, la de los 80. Elvira Hernández, la bandera de Chile. ¿Qué es la bandera de Chile? Es la mirada sobre lo que era la dictadura, a través de una bandera que es tironeada, ¿ya? Que es un terreno en disputa. Y eso es lo que ella muestra en ese poemario, que también es de los mismos años. ¿Ya? Creo que lo tengo aquí y lo muestro porque con cierto orgullo, porque la Elvira me lo dedicó en 1991 y me dedicó una fotocopia porque no tenía ningún ejemplar. Entonces, son libros que van mostrando la realidad de una manera que es diferente, porque la mirada sobre la historia es una. Uno lee un libro y efectivamente la mirada del lector es casi la misma que la que tiene el historiador que hizo el libro, porque no hay muchas opiniones distintas sobre los sucesos históricos. Y la mirada del historiador es siempre sobre el pasado, pero el poeta está metido en todos los tiempos. En todos los tiempos. Sí, puede estar hablando del pasado y está hablando del futuro, o está hablando del presente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la poesía sobrepasa estas posibilidades, y eso lo hace a través de la metáfora, a través de la imagen, a través de incluso de la narración, porque la poesía chilena tiene una característica que no tienen todas las poesías del mundo, que es muy narrativa en muchos casos, no siempre. ¿Ya? Porque ahí tenemos una cantidad de líneas enorme, y por eso yo me voy a meter a hablar, esta es la poesía, ¿ya? Porque hay enorme, pero sí hay un elemento que es elemento interesante, lo de lo narrativo, porque yo tengo, en los albores de la poesía chilena moderna, 1900, hay un poeta que se llama Diego W. Urrutia, y Diego W. Urrutia es un poeta que escribe de todas las maneras posibles, es uno de los mejores, junto con Carlos Pessoa Vélez, son los dos grandes poetas de comienzo del siglo XX, y son los que crean la poesía moderna chilena. Y Diego W. Urrutia tiene un poema maravilloso que se llama La procesión de San Pedro en el mar, y relata cuando los pescadores llevan a San Pedro, lo meten al mar, y se les cae la estatua, ¿verdad? Se les cae, y lo tratan de rescatar y no pueden, ¿ya? Y entonces el comentario del narrador, porque hay un narrador aquí en este poema, es un poema muy adelantado, porque todo esto todavía no pasaba en la poesía chilena, ¿ya? Que hay un relato, hay un narrador, hay una cosa cómica, divertida, hay personas que intervienen y van dialogando dentro del poema, ¿ya? Todo eso es muy moderno. Y lo que dicen ellos es que seguramente San Pedro se cayó al mar porque lo castigó Dios debido a que había jurado de Dios 3 veces. O sea, de Jesucristo, perdón. Había jurado 3 veces. Y por eso se cayó. Entonces, son elementos que están en la poesía chilena y que después van a continuar en Pessoa Vélez, en Parra, en un montón de poetas, mismo Pablo de Roca, ¿no? Todos estos elementos narrativos que son muy fuertes en la poesía chilena. Entonces, no me voy a meter en el tema de qué es lo estético y si hay algo que sea general, porque eso va a depender mucho de cada autor y va a depender mucho de en qué línea de la poesía chilena se mueve. Y esas líneas son enormes, hoy día ya son demasiado enormes, ¿no? Son muy grandes. Pero sí, lo que sí es claro es que la línea desde la cual se puede investigar un libro de poema está en cada libro de poema. ¿Ya? Hay que partir de ahí. ¿Ya?
Eso lo dije yo cuando estaba estudiando a Pablo de Roca, y dije, aquí no se puede entrar con una visión crítica determinada. Aquí cabe todo lo que el poeta diga que cae, que es posible. Y eso depende de cada texto. Entonces, bueno, la bandera de Chile tenía a Carmen Berenguer, y tengo un libro que a mí me parece fascinante, que creo que no debe tener más de 3 lectores en Chile, que es el libro Uy, de Adriana Paredes Pinda. ¿Ya? Adriana Paredes Pinda es una poeta de origen mapuche, ¿ya? Una gran poeta, una gran poeta. Este libro pasó totalmente desapercibido, ¿ya? Y es un libro que justamente lo que hace es hacer una hibridación entre el castellano y el mapudungún, ¿ya? A través de todo el libro. Y no solo de la lengua, sino también de la cultura, de las dos culturas, ¿ya? Y solo voy a leer un fragmento al comienzo que está escrito, el título está escrito en castellano, de por qué escribo, y también en mapudungún, que no sé, no lo puedo ni pronunciar, Molfunpu Nutran. Y entonces, en lo que dice el texto, leo solo un párrafo porque la explicación que da, en verdad, ¿ya? De este libro dice: escribo porque seguro no puedo cantar. Si cantara, solo tendría un piuque. Me habitaría un aliento. Ui, a todo esto significa aliento, ¿ya? En la lengua, en mapudungún. Una sangre, entonces no me atormentaría la semántica, ni la cognición, ni los enfoques interpretativos, etc. Las estrellas han enmudecido de un repente, por eso escribo, y los truenos caen como montañas. Treuquil ha encendido Quitralhue allá donde antaño era el adentro y no el afuera, allá en el afuera, en los cueros del alma, allá, y yo aquí pegada a la máquina de escribir, a mis dedos, los miro y no me los veo. Me he despalmado, tal vez en el agua, no logro zafarme del hechizo de esta la escritura Winca, porque me arranca y me arranca el aliento. Estoy enferma, posesa por el huecufe de la escritura, condenada a la metáfora greco-latina, y aunque Cavafis es hermoso y terrible, esta la lengua castellana ha matado mi alma, mi espíritu, una y otra vez, etc. Bueno, esa es la visión de una poeta que viene del mundo mapuche, ¿no es cierto?, que conoce el mundo Winca y que está tratando de escribir con las dos lenguas, ¿ya? Porque en ese sentido las dos lenguas le pertenecen, ¿ya? Y le importan. Y ese libro es un excelente libro, ¿ya? Y como digo, ¿cómo criticas ese libro? ¿Desde dónde lo criticas? Tienes que aprender el mapudungún, no es fácil. Es decir, no hay mucha gente que lo habla, ni la cuarta parte de los mapuches lo hablan, ¿verdad? Y ella no lo habla, ella lo tuvo que aprender después. Ella trabaja en la Universidad de la UA, la Universidad Austral, ¿ya? Es doctoral en literatura. Pero escribía desde mucho antes de hacer clases en el doctorado. Escribía desde tiempo antes. Entonces, bueno, a cortar el cuento, estos son algunos de los libros que me interesan, ¿no? y que yo creo que es importante recuperarlos y releerlos, ¿ya? Yo releo mucho los libros también, sobre todo los libros que me interesan. En ese sentido creo que por lo menos puedo decir, aquí hay algunos de los libros que me interesan, pero no he mencionado a Wilman, no he mencionado a Montales, no he mencionado
a Michael Ondaatje, que probablemente no lo conozcan. ¿Ya? Michael Ondaatje es el autor del Paciente Inglés, que se hizo película, ¿ya? Que es una novela. ¿Ya? Y es un escritor canadiense de origen de Sri Lanka. Es un gran poeta. Tiene un libro de poemas que se llama The Collected Work of Billy the Kid, los trabajos completos de Billy the Kid, del pistolero, ¿no? Y es justamente una mezcla también de prosa y poesía, su libro, ¿no? Y con fotografías además de la época de Billy the Kid. Es un gran libro de poemas, que a mí me interesa mucho, lo releo mucho, ¿ya? Como también el que cito en mi poema, que es El hundimiento del Titanic, de Hans Magnus Enzensberger, que es un poeta alemán, ¿ya? Muy importante, muy reconocido, y donde él, a través de la imagen del hundimiento del Titanic, muestra la imagen del hundimiento del capitalismo, del neocapitalismo. Es decir, bueno, el Titanic es eso. El Titanic es la imagen de la gran tecnología que desarrolla el capitalismo y al mismo tiempo el hundimiento de esa tecnología, o de ese proceso. Gracias, Naim, por abrir tu taller de alguna manera, tu laboratorio de lectura, y contarnos tan amablemente y de forma tan simple también tus hábitos de lectura y tus relaciones con autores, bueno, latinoamericanos y europeos también. Muchas gracias, Naim, por esta conversación, por hablar de tu libro, de tus gustos literarios, de tu experiencia de escritura en pandemia, y gracias por compartir el espacio. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio también que nos ha permitido esta conversación, y bueno, ojalá sirva de algo alguna de las cosas que digo, porque de repente digo y las digo, ¿no? Gracias. Eso. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Bien, somos un grupo chiquitito, así que podemos Sí, conversar claro. unas preguntas. Sí. Lo que pasa